Hola, soy Jesús. ¿Tenían los pueblos antiguos un conocimiento avanzado de nuestro sistema solar? ¿Sabían cosas que incluso hoy en día los investigadores parecen no poder descifrar? Hoy exploraremos algunos artefactos antiguos que son tan avanzados y tan fuera de este mundo que ni siquiera deberían existir. Disco celeste de Nebra. Parece que a lo largo de toda la historia, la gente ha estado obsesionada con las estrellas. Desde que los humanos salieron por primera vez de sus cuevas y comenzaron a notar las misteriosas luces que danzaban en el cielo nocturno, han tratado de encontrarle sentido. Recrearon lo que vieron en sus obras de arte y cuando tuvieron las herramientas adecuadas crearon objetos hechos de metal para que, incluso durante el día, pudieran asombrarse con las maravillas celestiales. Uno de esos objetos hechos de cobre se conoce como el disco celeste de Nebra. El artefacto data del 1600 a.C. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que una pizza mediana de tu pizzería favorita. En lugar de pepperoni u otros aderezos, el disco celeste de Nebra está salpicado de medias lunas y círculos que representan el cielo nocturno. Si echas un vistazo a esto, podrás ver claramente lo que debe ser el sol, la luna y las estrellas. Este artefacto es uno de los mapas celestes más antiguos jamás encontrados. Según el investigador Ernst Pernicka, el disco celeste de Nebra es uno de los objetos más fascinantes que los arqueólogos han encontrado en los últimos 100 años. Entonces, ¿dónde lo encontraron exactamente? Pues bien, en 1999 un grupo de saqueadores descubrió el disco en el este de Alemania, cerca de Nebra. El disco fue encontrado en la región de Sajonia-Anhalt, en la colina de Mittenberg, junto con otros artefactos como espadas de bronce. Y algo interesante de señalar es que a esta colina específica a veces se la conoce como el Stonehenge alemán. Pronto explicaré por qué se llama así. En la zona no se encontraron otros rastros de civilización de la Edad del Bronce, solo estos misteriosos objetos. El disco celeste de Nebra era el más misterioso de todos. En él hay dos arcos dorados y entre estos arcos está el sol, la luna y las estrellas. A primera vista no parece ser más que una simple interpretación del cielo nocturno por parte de un artista, pero tras una inspección más exhaustiva, los investigadores se sorprendieron. Cuando la persona que hizo el disco celeste de Nebra le añadió los arcos dorados, marcó puntos importantes por donde sale y se pone el sol. También mostraba lugares que se pueden ver desde la colina de Mittenberg. Cuando alinearon el disco mirando hacia el norte, un extremo del arco dorado apuntaba hacia Brocken, el pico más alto de la cordillera de Harz. Aquí es donde se pone el sol el 21 de junio, el día más largo del año. Bien, quien hizo esto pudo alinearlo con una montaña. Impresionante, ¿verdad? Pero, ¿quién creó el disco celeste de Nebra? ¿Recuerdas cuando te dije que a la colina de Mittenberg se la conoce como el Stonehenge alemán? Recibió este nombre porque algunos creen que las personas que hicieron Stonehenge también fueron responsables de crear el disco. Pero Stonehenge está en la llanura de Salisbury, en Inglaterra. Entonces, ¿cómo puede ser eso? A finales de la Edad de Piedra, la región alrededor de las montañas Harz se convirtió en un crisol de culturas. Llegaron nuevos grupos con sus caballos y carros, dando lugar finalmente a la cultura hunetice. Y aunque no está exactamente claro quién construyó Stonehenge, hay evidencia que sugiere que el disco fue creado por personas que vinieron de Inglaterra. El oro y el bronce que se utilizaron para fabricar el artefacto procedían de Cornualles. A solo 3 horas en auto o aproximadamente 100 kilómetros desde la colina Mittenberg, hay un lugar llamado Pommelte, que es un santuario circular que fue construido hace más de 4000 años por la cultura hunetice que acabo de mencionar. Estas personas eran extremadamente avanzadas para su época, comerciaban mucho con otros grupos, tenían una jerarquía rígida y también tenían una comprensión sofisticada de las conexiones entre las estaciones y el cielo nocturno. La cultura hunetice desapareció alrededor del 1600 a.C., justo cuando se creó el disco celeste de Nebra. Tanto Pommelte como Stonehenge tienen aproximadamente 115 metros de diámetro y están formados por círculos concéntricos, pero a diferencia de su homólogo en Inglaterra, Pommelte estaba hecho de madera y no de piedra. Debido a esto, el sitio se encuentra en mal estado, por decirlo menos. Fue reconstruido en 2016. Algunos creen que los arquitectos de este lugar y los de Stonehenge pueden haber sido los mismos. Ambos sitios parecen ser lugares de antiguas observaciones astronómicas. Puedes pensar en Pommelte como el primo de Stonehenge. Los sitios son extremadamente similares y la conexión solo se profundizó con el descubrimiento del disco celeste de Nebra.
Algunas personas piensan que el disco muestra detalles sobre las estrellas y la posición de la Tierra. Es posible que los patrones del disco se hayan utilizado para realizar un seguimiento del tiempo. El investigador Ernst Pernica y su equipo creen que el disco es una representación física de fenómenos astronómicos. Creen que un grupo de 7 estrellas en el disco representa las Pléyades, un cúmulo de estrellas conocido como las 7 hermanas. Esta fue una constelación muy importante para casi todas las civilizaciones antiguas del mundo. No está claro qué podría significar esto, pero poco después de crear el disco celeste de Nebra, los Sunetice desaparecieron. ¿Estaban tratando de advertirnos sobre algo? Déjame saber lo que piensas en los comentarios, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal para ver más videos como estos. Electricidad en el Antiguo Egipto. Imagínate vagando por el Antiguo Egipto, rodeado de imponentes columnas de piedra y misteriosos jeroglíficos, y mientras exploras te encontrarás con algunas pistas intrigantes que insinúan cómo los antiguos egipcios iluminaron su mundo. Ahora sabemos que la electricidad no existía exactamente en aquel entonces. Benjamin Franklin todavía volaba cometas en el siglo XVIII, mucho después de que los antiguos egipcios desaparecieran. Pero, ¿y si te dijera que hay pruebas del dominio de las técnicas de iluminación por parte de los egipcios? Una de las pistas más fascinantes provienen de las tallas encontradas en lugares como el templo Hathor. Estas tallas, que datan aproximadamente del año 50 a.C., representan escenas que algunos expertos creen que podrían mostrar el uso de la iluminación artificial. Imagínate eso, los antiguos egipcios iluminaban sus templos y tumbas con algo parecido a luces eléctricas, mucho antes del descubrimiento de la bombilla de Thomas Edison. ¿Alguna vez has notado que hay muy poco hollín dentro de los templos y tumbas egipcios? Puede que no lo hayas notado, pero los investigadores ciertamente sí. Es extraño, ¿no? Estas enormes estructuras de piedra no tienen ventanas ni agujeros, por lo que es de esperar que estén llenas de restos de antorchas y hogueras. Sin embargo, están notablemente limpias. Algunos expertos sugieren que esta falta de hollín podría indicar que los antiguos egipcios utilizaban técnicas de iluminación avanzadas. En lugar de depender de antorchas desordenadas o fuegos llenos de humo, es posible que hayan empleado métodos inteligentes como lámparas de aceite de ricino que ardían limpiamente y no dejaban residuos. Es una idea fascinante, ¿no? La idea de que los antiguos egipcios dominaran el arte de la iluminación limpia y eficiente es realmente alucinante. Ahora permíteme ir un paso más allá de las lámparas de aceite de ricino. En el templo de Hathor hay un relieve que asemeja lo que parecen bombillas. Sin embargo, fue creado utilizando muchas imágenes simbólicas, como lo hacen la mayoría de las obras de arte egipcias. Hoy en día, la escena se conoce como la bombilla de Dendera, pero por supuesto no todo el mundo está convencido. Es más probable que las tallas que muestran lo que parecen ser bombillas sean más mitológicas que tecnológicas. Quizás eran símbolos de iluminación espiritual más que fuentes literales de luz. Después de todo, no hay evidencia concreta de plantas de energía en el Antiguo Egipto, a menos que creas que la Gran Pirámide es en realidad una fuente de energía masiva, pero ese es un tema para otro video. Entonces, si bien es tentador imaginar a los antiguos egipcios accionando interruptores e iluminando sus templos con luces eléctricas, la verdad es un poco más realista. Probablemente confiaron en la combinación de luz natural, diseño arquitectónico inteligente y lámparas de aceite tradicionales para iluminar su mundo. Aún así, es una teoría interesante que el relieve de la bombilla de Dendera parece respaldar. Cualquiera que mire la talla identificará automáticamente lo que se ve en la imagen como una bombilla. Pero si los egipcios usaban bombillas, ¿dónde están? No se ha encontrado ni una sola bombilla en todo el Antiguo Egipto. Mapa estelar sumerio. Hace 5000 años los antiguos sumerios pudieron haber presenciado un evento catastrófico. Registraron algo verdaderamente excepcional, el impacto de un asteroide. Durante más de 150 años, los científicos han intentado descifrar una extraña tablilla de arcilla cuneiforme. La peculiar tablilla circular fue encontrada en la biblioteca subterránea del rey Ashurbanipal en Nínive, Irak. Fue descubierta a finales del siglo XIX y al principio se pensó que era asiria, pero un análisis informático reciente reveló algo que los investigadores nunca adivinaron. Se remonta a la antigua época sumeria,
alrededor del 3300 a.C. Ahora quizás te preguntes, ¿qué tiene de especial esta tableta? Bueno, es un astrolabio. Es básicamente la versión antigua de un instrumento astronómico. Puedes considerarlo como un mapa estelar en forma de disco con marcas en el borde, algo así como el GPS para el cielo más antiguo del mundo. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La mitad de la tableta se parece a la típica grabación del cielo nocturno, observando las posiciones de los planetas y la cobertura de las nubes. Cosas bastante estándar, ¿verdad? Pero la otra mitad cuenta una historia diferente. Registra algo grande, algo en el espacio con suficientes detalles como para sugerir que es más una simple nube pasajera. En 2008, dos autores, Alan Bond y Mark Hamsel, agitaron la escena arqueológica con su libro Una observación sumeria del evento de impacto de los Coffels. Volvieron a traducir el texto cuneiforme de la tablilla y propusieron una teoría innovadora. Según esa teoría, la tableta registra el antiguo impacto de un asteroide llamado Impacto de Coffels, que ocurrió alrededor del año 3100 a.C. en Coffels, Austria. Pero, ¿cómo se relaciona exactamente una antigua tablilla sumeria de Nínive con un impacto misterioso en Austria? Bueno, los datos de la trayectoria de la tableta coinciden con la trayectoria del impacto de Coffels, lo que sugiere que los antiguos astrónomos sumerios en realidad estaban registrando este evento cósmico. Observaron el tamaño del asteroide, su trayectoria e incluso su tipo, un asteroide del tipo Atón, que orbita cerca de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Pero escucha esto, en Coffels no existe ningún cráter de impacto clásico. ¿Y por qué crees que es así? Porque el asteroide no cayó al suelo de una sola pieza. En cambio, chocó contra una montaña y explotó en una bola de fuego antes de llegar a su destino final, causando un deslizamiento de tierra masivo, pero ningún cráter. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Los antiguos sumerios estaban muy adelantados a su tiempo en lo que respecta a la observación del cosmos. Es posible que hayan presenciado y documentado el impacto de un antiguo asteroide, dejando pistas que podríamos descubrir miles de años después. Y algunas personas creen que esas pistas se pueden encontrar en el mapa estelar sumerio. Nanotecnología romana. La nanotecnología es un término bastante reciente. Se utilizó por primera vez en 1974, hace apenas 50 años, pero hoy en día esa palabra se repite mucho. ¿Qué es entonces la nanotecnología? Es la ciencia de trabajar con partículas extremadamente pequeñas, llamadas nanopartículas. Estas diminutas partículas se pueden utilizar en diversos campos, como la medicina y la electrónica, para crear nuevos materiales y dispositivos con capacidades notables. Pero si esta ciencia es relativamente nueva, dime cómo utilizaban los romanos la nanotecnología hace 1600 años. Está bien, los romanos no estaban utilizando la nanotecnología de la forma que cabría esperar. Usaron esta ciencia para crear, espérenlo, tazas. Sí, no es tan emocionante como pensabas, ¿eh? La copa licurgo es un cáliz que data del período moderno temprano. Y aunque una taza puede no parecer particularmente interesante, desconcertó a los investigadores durante años. De hecho, la copa contenía secretos que ni siquiera los científicos modernos pudieron comprender hasta 1990. La copa Lycurgus parece verde jade cuando se ilumina desde el frente, pero se transforma en tono rojo sangre cuando se ilumina desde atrás. Es genial, pero ¿cómo es posible? Los investigadores en Inglaterra lo descubrieron cuando examinaron fragmentos rotos de la copa bajo un microscopio. Lo que encontraron fue impactante. Los artesanos romanos infundieron en el vidrio pequeñas partículas de plata y oro que eran más pequeñas que un grano de sal de mesa. Es difícil conseguir cosas tan pequeñas hace tanto tiempo. Lo hicieron utilizando nanotecnología avanzada, muy por delante de su tiempo. Esta ingeniosa técnica alteraba el color del cáliz según el ángulo desde el que se mirara. Esta copa muestra la notable artesanía de los romanos. Inspirados por esta antigua maravilla, ingenieros modernos como Gang Logan Liu de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign vieron potencial para aplicaciones científicas. Idearon un método para replicar el efecto de cambio de color del vaso a escala microscópica, creando miles de millones de pocillos en miniatura en un plato de plástico. Luego rociaron cada uno de esos pozos con nanopartículas de oro o plata.
Cuando se vertieron varios líquidos en estos pequeños pozos, produjeron colores distintos, ofreciendo una forma sensible de detectar cambios en la composición del fluido. Esta innovación podría revolucionar el diagnóstico de enfermedades y mejorar las medidas de seguridad, detectando patógenos en fluidos corporales o identificando sustancias peligrosas en los controles de seguridad. Y nada de esto hubiera sido posible sin la genial ingeniería de los antiguos romanos. La copa Licurgo está decorada con una escena del rey Licurgo atrapado en una maraña de vides, probablemente simbolizando su castigo por los actos malvados que cometió contra Dionisio, el dios griego del vino. Solo se puede suponer que, debido a la escena grabada en la copa, posiblemente se usaba para contener vino hace 1600 años. Pero eso es tal vez lo menos interesante del artefacto. Actualmente se encuentra en el Museo Británico y ha estado allí desde la década de 1950. Flauta de neandertal. Si te dijera que los neandertales eran músicos, ¿me creerías un poco siquiera? Bueno, con suerte, este próximo artefacto te convencerá. En lo profundo de una cueva en Eslovenia, los investigadores encontraron un artefacto que sacudió el mundo arqueológico. Se conoce como la flauta Divje Babe y fue desenterrada en 1995. Imagínate tropezar con un fragmento de fémur de un oso de las cavernas y descubrir que está adornado con agujeros meticulosamente tallados. Este es seguramente el instrumento musical más antiguo jamás descubierto. Este antiguo artefacto, que data de hace entre 60.000 y 43.000 años, evoca historias de neandertales que actuaban mucho antes de que el Homo sapiens pusiera un pie en la región. Pero no todo el mundo estaba preparado para aceptar esta idea radical. Algunos escépticos pensaron que era solo un hueso roído por hienas hambrientas. Ubicado a 230 metros sobre el río Idrivja, cerca de Cerco, el sitio arqueológico Divje Babe ha sido un punto caliente para los descubrimientos. Se han encontrado más de 600 artefactos que revelan rastros de ocupación neandertal hace unos 55.000 años. Luego, en 2008, se encontró un compañero musical de la flauta Divje Babe en la cueva Hohlefels, en Alemania. Era una flauta de hueso elaborada con el ala de un buitre y que data de hace 43.000 años. Estos descubrimientos despertaron la imaginación de investigadores e historiadores de todo el mundo, pintando un cuadro de sesiones improvisadas prehistóricas que resonaban en las antiguas cuevas de Europa. Sin embargo, aunque estos viejos instrumentos resultaban atractivos para algunos, todavía había gente que dudaba de ellos. El doctor Cajus Dietrich sacudió la escena arqueológica con su afirmación de que estos instrumentos no eran más que juguetes para masticar para nuestros amigos peludos, pero a medida que avanzaban los debates, surgió un cambio de perspectiva. Poco a poco los estudiosos empezaron a ver la flauta Divje Babe no como un juguete para masticar, sino como un testimonio del talento musical de nuestros ancestros. Cuando la mayoría de la gente piensa en los neandertales produciendo música, probablemente se los imagina golpeando palos o golpeando el suelo como si fueran tambores, pero ahora sabemos que tenían un gusto musical más sofisticado. ¿No te gustaría poder escuchar cómo sonaba su música? Disco colgante. Sabemos que nuestros antiguos ancestros estaban un poco obsesionados con el cosmos. El siguiente artefacto de nuestra lista te hará querer coger un telescopio y bailar con las estrellas. Un objeto brillante con forma de disco ha desconcertado a los expertos durante más de 2000 años. Se llama disco colgante. Si puedes imaginar cómo se ve una galaxia espiral desde una vista aérea, eso es exactamente lo que parece, solo que está hecha de cobre en lugar de nubes de gas, desechos espaciales y planetas. Pero, ¿para qué servía exactamente el disco colgante? ¿Fue una herramienta? ¿Un artilugio sofisticado o tal vez incluso una clave para rituales antiguos? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con seguridad. Ni siquiera está claro quién encontró esto o de dónde fue recuperado. Tampoco ha sido fechado nunca, por lo que hasta donde sabemos, esto podría ser antiguo. Tiene al menos 2000 años de antigüedad, pero los investigadores no saben hasta dónde se remonta. Algunos piensan que este disco podría ser en realidad una instantánea de una galaxia espiral, como la Vía Láctea. Y eso tiene sentido, dada su forma. Verás, la mayoría de las galaxias espirales, incluida la nuestra, tienen un centro abultado rodeado de brazos de estrellas arremolinados, al igual que los surcos del disco colgante. Pero si ese es el caso, es necesario responder algunas preguntas. ¿Cómo supieron los antiguos acerca de las galaxias y su aspecto cuando los telescopios ni siquiera existían en aquel entonces? Bueno,
Resulta que nuestros antepasados eran bastante inteligentes en materia de astronomía. Desde pinturas rupestres hasta templos egipcios, las civilizaciones antiguas dejaron pistas que insinúan su conocimiento cósmico. Tomemos como ejemplo la cultura moche. Mientras estaban ocupados construyendo pirámides y dominando el riego, es posible que también hayan estado registrando el cielo nocturno y creando artefactos misteriosos como el disco colgante. Uno pensaría que, en todo caso, este artefacto representaría nuestra propia galaxia, pero aparentemente ese no es el caso. Cuando miras de cerca el disco, no coincide del todo con nuestra Vía Láctea. Nuestra galaxia tiene 2 brazos cósmicos, pero el disco colgante tiene más. Entonces, ¿eso significa que se trata de una réplica de alguna otra galaxia que existe en algún lugar del espacio? Posiblemente, pero los investigadores no están seguros. ¿Podría este artefacto ser evidencia de que las culturas antiguas tuvieron contacto con visitantes extraterrestres? Pero la mayoría de los científicos convencionales descartan esta teoría. En cuanto a quién hizo esto, la cultura moche es el principal diseñador. La disco colgante se exhibe actualmente en el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrero en Lima, Perú. Por ahora cualquier secreto que guarde es un misterio, pero espero que pronto alguien pueda descifrar el código. Hasta entonces, el disco es solo un recordatorio de que nuestros antepasados estaban muy adelantados a su tiempo en lo que respecta a la comprensión del cosmos. Quizá incluso tenían una mejor comprensión del cosmos que la que tenemos hoy. ¿Qué piensas? Déjamelo saber en los comentarios a continuación. El carro del sol. En 1902 se extrajo un tesoro nacional de un pantano danés. Se llama Trundholmsund Chariot y ha intrigado a los investigadores desde su descubrimiento. Se desconoce su propósito y orígenes, pero eso es parte de la diversión, ¿no? Desde entonces el artefacto se ha convertido en un símbolo del rico patrimonio cultural de Dinamarca. Elaborado durante la Edad del Bronce nórdica, alrededor del año 1400 a.C., el carro consta de un caballo de bronce, un disco de bronce adornado con intrincadas espirales y 6 ruedas de bronce. Es bastante impresionante para ser tan mayor, ¿eh? Inicialmente el granjero desprevenido que lo encontró lo confundió con un juguete infantil, pero desde entonces ha sido reconocido como un tesoro nacional e incluso apareció en el billete de 1000 coronas danesas. Esto no es particularmente grande de ninguna manera. Mide 35.6 centímetros de alto, 53.3 centímetros de ancho y tiene una profundidad de 27.9 centímetros. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que un globo terráqueo que podrías encontrar en el escritorio de alguien, y su disco de bronce también te recordará uno. En 1998, un equipo de arqueólogos regresó al lugar de su descubrimiento con detectores de metales. Descubrieron componentes adicionales que permitieron una reconstrucción más completa del artefacto. Esta meticulosa excavación ofreció una nueva perspectiva sobre la posible función y el simbolismo religioso del carro. Entonces, ¿qué descubrieron? Bueno, depende de a quién se le pregunte. La arqueología mundial sugiere que el carro representa un aspecto fundamental de la cosmología escandinava de la Edad del Bronce, el viaje del sol a través de la luz y la oscuridad. En este antiguo sistema de creencias, se cree que el caballo arrastra el sol a través de los cielos durante el día y a través del inframundo durante la noche, y esto, por supuesto, simboliza el ciclo eterno de la vida, muerte y renacimiento. Aunque comúnmente se lo conoce como carro, los estudiosos debaten si el artefacto de Trundleholm se usó realmente para transporte o si tuvo un propósito puramente ceremonial. Pero para ser completamente honesto, no estoy seguro de por qué alguien pensó que este objeto se estaba usando para transportar algo. Es bastante pequeño. Quizás los antiguos pusieron esto en la mesa para pasar fácilmente la mantequilla, pero eso es todo lo que podría contener. Y francamente no estoy convencido. Entonces, entremos en algunas teorías más interesantes. Claus Ransborg, destacado arqueólogo y profesor de arqueología de la Universidad de Copenhague, propuso una teoría intrigante. Sugirió que el carro pudo haber funcionado como un calendario primitivo. Según Ransborg, la cara diurna dorada del disco representa un año solar, mientras que la cara nocturna oscura corresponde a los meses lunares. Sostiene que este diseño de doble cara permitió a los antiguos astrónomos seguir el paso del tiempo y los acontecimientos celestes con notable precisión.
Así que, nuevamente, vemos un ejemplo de cuán avanzados eran nuestros antepasados. Si Ransborg está en lo cierto, la gente del año 1400 a.C. no solo se dedicaba a la agricultura, sino que eran astrónomos avanzados. Pero, por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo con este punto de vista. La profesora asistente Amelia Carolina Sparavigna, profesora asistente en el Departamento de Física de la Universidad Politécnica de Turín, ofrece otra perspectiva sobre el simbolismo del carro. Ella sugiere que los dos lados distintos del artefacto ilustran el viaje del Sol a través del cielo de este a oeste durante el día y viceversa durante la noche. Esta interpretación se alinea con las creencias antiguas sobre la naturaleza divina del Sol, que a menudo se representaba como un carro celestial en varias mitologías. ¿Qué opinas? ¿Era este carro superavanzado o no? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Odontología antigua. Hace unos 14.000 años, los humanos antiguos se enfrentaban a dolores de muelas y caries como lo hacemos hoy, pero en lugar de acudir al consultorio del dentista, recurrieron a su propio ingenio para buscar soluciones. Esta antigua forma de odontología puede parecer sorprendente, pero es una parte fascinante de nuestra historia. En 2018, Stefano Benassi, paleontólogo de la Universidad de Bolonia, Italia, hizo un descubrimiento increíble. Identificó la evidencia de odontología más antigua jamás encontrada que se remonta al período paleolítico superior tardío. Todo comenzó con los restos óseos bien conservados de un joven encontrado en el norte de Italia. Utilizando técnicas avanzadas, los científicos revelaron microarañazos y marcas de corte en los dientes causados por herramientas afiladas de pedernal. Estas marcas mostraban que los humanos antiguos realizaban cirugía dental para tratar caries dolorosas hace más de 14.000 años. Parece imposible, pero es verdad. Y eso no es todo. Ese mismo año el doctor Benassi hizo otro descubrimiento innovador: los empastres dentales más antiguos del mundo. Estos empastres se encontraron dentro de los dientes frontales de una persona que vivió hace 13.000 años. Las cavidades estaban llenas de una mezcla de betún, una sustancia parecida al alquitrán, junto con fibras vegetales y pelos. Se cree que estos empastres se utilizaban para reducir el dolor y prevenir infecciones, lo que demuestra que los humanos antiguos estaban sorprendentemente avanzados en sus técnicas de cuidado dental. La historia de la odontología se remonta a más atrás de lo que la mayoría de la gente cree. La evidencia arqueológica de la civilización del Valle del Indo, que data de hace 9.000 años, revela el uso más antiguo de taladros de arco. Los artesanos expertos utilizaron estos taladros para curar trastornos relacionados con los dientes, pero quizás el aspecto más sorprendente de la odontología antigua sea la creencia en el gusano de los dientes. Y sé lo que estás pensando. ¿Qué diablos es eso? Alrededor del año 5000 a.C., esta teoría sugería que las caries eran causadas por gusanos que perforaban los dientes. No fue hasta mucho más tarde, en el siglo XIII, que esta teoría fue finalmente descartada. Nuestros antepasados simplemente culpaban a los gusanos de su mala higiene dental para evitar asumir responsabilidades. Con el paso del tiempo, las civilizaciones antiguas desarrollaron técnicas dentales más sofisticadas. En el antiguo Egipto, figuras como Hesi-Re, conocido como el primer dentista, desempeñaron un papel crucial en el cuidado dental. Utilizaron métodos innovadores como puentes dentales y empastres compuestos hechos de cebada molida y miel para tratar diversas dolencias relacionadas con los dientes. No fue hasta el siglo XV que comenzaron a surgir dentaduras postizas parecidas a las modernas, aunque de eso todavía hace mucho tiempo. Estaban hechos de materiales como hueso de animal tallado o marfil. En 1723, el cirujano francés Pierre Bouchard publicó el primer libro completo sobre el cuidado dental, lo que le valió el título de padre de la odontología moderna. Su trabajo sentó las bases de las prácticas dentales que hoy conocemos. La esfera de Betz. En los años 70, la familia Betz salió a caminar y regresó a casa con un objeto que desafiaba toda explicación. Terry Betz, un estudiante de medicina de 21 años, acompañado por sus padres, Gary y Antoine, hizo un descubrimiento notable. En los serenos bosques de la isla Fort George de Jacksonville, encontraron un objeto que ahora se conoce como la esfera de Betz.
Inicialmente descartándolo como un hallazgo caprichoso, la curiosidad de Terry pronto se transformó en asombro cuando la esfera metálica, aproximadamente del tamaño de una bola de boliche, exhibió un comportamiento desconcertante, y las bolas de metal realmente no deberían tener ningún comportamiento. La esfera emitía un zumbido débil y resonante cada vez que Terry tocaba la guitarra, pero eso fue solo el comienzo de las misteriosas habilidades del objeto. Cada día que pasaba, la esfera revelaba características cada vez más extrañas, girando como si tuviera mente propia. También podía alterar su trayectoria con una precisión inexplicable y emitir tonos agudos y espeluznantes que enloquecían a los perros del vecindario. La esfera de Betz, originalmente conocida como Oddball o Mystery Spheres, rápidamente se convirtió en objeto de intensa especulación e intriga, cautivando a la comunidad local y más allá. Ron Kivett, un destacado locutor de radio conocido por su fascinación por lo paranormal, fue uno de los primeros en investigar el fenómeno. Su confirmación de los relatos de la familia Betz solo sirvió para alimentar la creciente fascinación que rodea la esfera. Todos querían saber qué era esa cosa, de qué era capaz y de dónde venía. A medida que se corrió la voz sobre la esfera Betz, trascendió la curiosidad local para convertirse en una sensación nacional, atrayendo la atención de todos los medios de comunicación, desde los periódicos locales de Jacksonville, Florida, hasta las publicaciones internacionales. La naturaleza desconcertante de la esfera y la ausencia de respuestas definitivas solo sirvieron para intensificar el interés público, y esto eventualmente llevó a investigadores por parte de científicos, entusiastas de los ovnis y la Marina de los Estados Unidos. En medio de una creciente especulación, Jerry Betz, que era un empresario inteligente, organizó una reunión con la Armada y les otorgó acceso a la esfera para la estación naval de Mayport. La Marina descubrió que el artefacto estaba hecho principalmente de acero inoxidable, pero sus peculiares movimientos seguían siendo un misterio. La familia se quedó con más preguntas que respuestas. Si no era más que una bola de acero inoxidable, ¿por qué se movía sola? Si se trataba de una pieza de tecnología avanzada, ¿por qué la dejaron en medio del bosque? ¿Y cuáles eran los sonidos desagradables que hacía? Tampoco tenían idea de la antigüedad del objeto, lo que hizo que las cosas fueran aún más frustrantes para la familia. Las especulaciones continuaron girando en torno a la esfera de Betz, con teorías que iban desde artefactos extraterrestres hasta sofisticados equipos industriales. A pesar del incesante escrutinio, la familia Betz se encontró en el centro de atención. Los interrogaban constantemente, pero no tenían ni idea como todos los demás. Con el tiempo se cansaron de la atención implacable. La familia Betz se retiró del centro de atención ocasionado por la esfera y volvió a su vida normal. Pero a pesar de la falta de cobertura noticiosa, el extraño orbe de metal continuó apareciendo en libros, sitios web e incluso apareció en programas como Ancient Aliens. En 2017 se emitió un episodio de Ancient Aliens dedicado a la misteriosa esfera Betz. ¿Y qué crees que afirmaron? Bueno, que el objeto era una prueba de extraterrestres, por supuesto, pero esa es solo una teoría. Por otro lado, hay escépticos que descartan el artefacto como nada más que un engaño. En 2016, Tim Gilmore escribió sobre la esfera en su sitio web jaxpsicogeo.com. Propuso que la bola de metal era extremadamente similar a las bolas utilizadas en las válvulas de retención de bola industriales, como las que se encuentran en las fábricas de papel. Otros afirman que si alguien perforara el orbe, detonaría como una bomba atómica y con la misma fuerza que una bomba atómica. Se desconoce el paradero actual de la esfera de Betz. Podría estar todavía en posesión de la familia Betz o tal vez fue confiscada por los militares. Nadie lo sabe, pero una cosa es segura: el objeto es una de las cosas más peculiares jamás encontradas y la composición interna de la esfera aún se desconoce hasta el día de hoy. La pierna de Capua. ¿Cuántos años crees que tiene la prótesis de pierna más antigua? Vamos, adivina. Lo más probable es que estés pensando que quizás tenga entre 150 y 200 años, pero en realidad es mucho más antigua. Se remonta aproximadamente al año 300 a.C. La prótesis más antigua se remonta al antiguo Egipto, hace entre 2600 y 3400 años. Estas eran dos dedos artificiales diferentes. Si avanzamos unos cientos de años, tendremos una pierna completa utilizada por un noble romano. Esta prótesis, llamada pierna de Capua, fue descubierta en el invierno de 1884. Fue excavada en la ciudad de Santa Maria Capua Vetere, en Campania.
Este objeto tiene 2300 años. Fue encontrado dentro de una elegante tumba de piedra junto al esqueleto de un noble al que le faltaba la mitad de la pierna derecha. La prótesis original explotó en pedazos durante un ataque aéreo alemán en Londres en 1941, pero afortunadamente en 1910 se hizo una copia de la pierna. El original estaba elaborado con madera ahuecada y bronce y se sostenía con correas de cuero. La copia, sin embargo, no es tan buena. No es exactamente perfecta, ya que la verdadera pierna de Capua había comenzado a pudrirse cuando fue descubierta. Por supuesto que era muy vieja. Es difícil imaginar la mente brillante que diseñó esta prótesis de pierna. Su creador es un misterio, pero la mayoría de los investigadores creen que debió ser romano debido al lugar donde fue encontrada, pero podría haber sido etrusco o de los sabelianos en cursiva. En la época en que se fabricó esta prótesis, en el siglo IV a.C., Capua era una especie de crisol de culturas. Estaba formada por etruscos, sabelianos y romanos por igual. Podemos suponer que el inventor fue romano, pero no está muy claro y siempre se les atribuye el mérito. Otras prótesis avanzadas empezaron a surgir un poco más tarde, como esta mano de hierro, aunque no es tan antigua como la pierna de Capua, ya que data de principios del siglo XVI. A diferencia de la pierna de bronce, sabemos exactamente para quién fue hecha. Era un feroz caballero de Alemania llamado Götz von Berlichingen y era un tipo duro. Hizo que un artista desconocido creara la mano después de perder la suya mientras luchaba en un asedio en la ciudad de Landshut en 1504. Götz von era un caballero rebelde que luchaba en nombre de los barones o duques bávaros que tenían las billeteras más abultadas. Él comandaba un grupo corrupto de provocadores del infierno y aparentemente, incluso después de perder posiblemente su apéndice más importante, todavía lideró su variopinto grupo de mercenarios en la batalla. Número 9. Fuertes vitrificados. En el siglo XIII, un estudio oficial de las tierras altas de Escocia descubrió una antigua fortaleza de la Edad del Hierro. Si bien hay muchas fortalezas en Escocia y en Europa, esta fortaleza era diferente. Este fuerte estaba hecho de piedra, que de alguna manera se habían fusionado. Los muros de este fuerte debieron estar expuestos a temperaturas extremas que provocaron el derretimiento parcial de la mampostería. Este proceso hizo que las paredes de roca se convirtieran en vidrio en un proceso conocido como vitrificación. El fuerte se llama Dunderdale y fue construido alrededor del 500 a.C., cuando, en teoría, los humanos carecían de la tecnología para calentar muros de piedra a 1100 grados centígrados. Inicialmente, después del descubrimiento, la gente creía que quizás el fuerte se construyó sobre los restos de un antiguo volcán que lo había calentado, pero en realidad hay muchos más fuertes como este, y no solo en Escocia, sino en toda Europa. Este es solo uno de los 70 fuertes vitrificados en Escocia y 200 fuertes vitrificados en toda Europa. Los teóricos de la conspiración sugieren que una antigua superarma que aún no conocemos debe haber derretido las piedras. Los científicos pensaron mucho tiempo que algún tipo de actividad destructiva, como la guerra, derretía las rocas, pero no había evidencia de cómo. Algunos investigadores especularon que la vitrificación era una especie de ritual. Finalmente, en 2016, después de 200 años de especulaciones, 3 vulcanólogos finalmente intervinieron para tratar de ayudar a resolver el misterio. Colocaron algunas muestras de rocas en un horno de caja que imitaba la tecnología de la Edad de Hierro. El calor abrasador debilitó las piedras individuales, pero fortaleció la estructura general a convertir el mortero que mantenía las rocas juntas en una sustancia densa parecida al vidrio. Todavía no está claro por qué las personas de la Edad de Hierro hicieron esto con sus fuertes o cómo se les ocurrió este método. Se necesitan más experimentos para comprender completamente sus prácticas de vitrificación y por qué harían esto en toda Europa. Deja tus teorías abajo en los comentarios. Número 8. Salas subterráneas. A principios de 2020, los arqueólogos israelíes descubrieron un complejo de habitaciones que estaban ubicadas debajo de la plaza del Muro Occidental en Jerusalén. Estas habitaciones fueron literalmente talladas en el lecho de roca debajo de la plaza. Es más, los arqueólogos no tienen idea de para qué se podían haber utilizado estas habitaciones, pero su ubicación es ciertamente evocadora. Están a solo 36 metros de distancia del Monte del Templo, que es un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes. Dado lo icónica que es esta ubicación,
explicación cómo los arqueólogos no la encontraron durante tantos años. Bueno, aparentemente este complejo ha estado ubicado debajo de un piso de mosaico blanco de un gran edificio bizantino durante los últimos 1400 años aproximadamente. El complejo se compone de 2 habitaciones separadas conectadas por un patio y escaleras, todas ellas excavadas en el lecho de roca. También hay espacios de almacenamiento, nichos cortados en roca que sirven como espacio de almacenamiento y estanterías. Los arqueólogos también encontraron una serie de artefactos allí, como utensilios de cocina de arcilla, restos de lámparas de aceite y una palangana de agua ritual. Algunos de los objetos datan de alrededor de 2000 años. Este nuevo complejo es uno de los únicos signos que quedan de la antigua Jerusalén después de que los romanos destruyeran gran parte de la ciudad. Pero, ¿por qué construyeron esta estructura? Habría costado mucho trabajo tallar tanta piedra. Los investigadores no están seguros de si era una casa o una unidad de almacenamiento, si era un edificio religioso o civil, o por qué sus creadores habrían dedicado tanto esfuerzo en hacer este espacio. Los arqueólogos esperan descubrir más sobre el edificio bizantino y más salas subterráneas en el futuro que ayuden a resolver el rompecabezas. Número 7. Espada de 3200 años. En la isla de Mallorca, frente a las costas de España, los arqueólogos descubrieron recientemente algo asombroso: una antigua espada gigante que está casi completamente intacta. Esta espada la encontraron en el yacimiento arqueológico de Tailó del Serral de Cesabelé, que se encuentra en Punt-Punjet, en Mallorca. Esta ubicación contiene una gran cantidad de estructuras de piedra llamadas talayots, todas las cuales se estiman que tienen entre 3000 y 8000 años de antigüedad. Estas estructuras nos dan mucha información sobre las culturas antiguas que vivieron allí. Este sitio se descubrió por primera vez en 1950, pero el descubrimiento de la espada se encontró recientemente en 2019. Se cree que la espada en sí se dejó allí alrededor del 1200 a.C. Eso solo hace que sea aún más sorprendente que el artefacto esté en tan buen estado. Los arqueólogos no han encontrado muchas armas en el sitio, mucho menos armas de este periodo de tiempo. Los investigadores esperan que nos ayude a comprender cómo fue la edad de bronce en esa región. Sorprendentemente, el equipo que descubrió la espada estaba cavando en un lugar que ya había sido explorado antes. No buscaban nada nuevo, solo esperaban construir un museo en el lugar donde la encontraron. Como es habitual entre los arqueólogos, existe cierto desacuerdo sobre por qué se dejó esta espada en el sitio. ¿Podría haber sido una ofrenda religiosa? Tal vez, o tal vez los talayots estaban destinados a defender su tierra y la espada es un signo de fuerza. En cualquier caso, quédate atento a más información sobre este fascinante lugar. Y ahora el número 6, pero primero, ¿sabes algo más sobre estos misteriosos artefactos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El Drepanosaurus. El Drepanosaurus es todo un enigma. El primer fósil se encontró en Italia, pero todo fue aplastado y tuvo que ser reconstruido. Los científicos creían que era un reptil extinto, pero eso ahora se ha puesto en duda. Un segundo fósil fue encontrado en Goats Ranch, en Nuevo México, y este parecía tener una garra en cada pata en lugar de dedos. Ahora se piensa que en lugar de ser un dinosaurio o un reptil, estaba en su propia categoría de animal. Su garra frontal gigante estaba conectada a un hueso plano que no se ve en ningún otro animal conocido. También tenía un hocico delgado, una cola larga y musculosa y una cola de punta que le permitía agarrarse a los árboles. De hecho, lo que alguna vez se pensó que era un reptil, en realidad se parecía a un mamífero, más específicamente a un oso hormiguero. El problema con esto es que la evolución dicta que los animales cambian constantemente y los fósiles muestran el camino hacia los animales que vemos hoy. Este fósil es tan similar a algo de hoy en día que casi parece imposible. Algunos han sugerido que las dos especies evolucionaron independientemente una de la otra, lo que podría explicar esto, pero otros han sugerido que cuestiona toda la idea de la evolución. ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Parece que necesitamos encontrar más especímenes para encontrar la respuesta. Número 5. Nuevas especies de homínidos. Los científicos creen que pueden haber descubierto la existencia de una nueva especie de homínido no descubierta previamente, a la que denominaron Homo luzonensis. Sin embargo, si tienen razón, entonces los biólogos evolucionistas necesitarán seriamente repensar la evolución de la humanidad. Estos científicos descubrieron este nuevo fósil dentro de una cueva en Filipinas, pero si de hecho se trata de una nueva especie de homínido, entonces podría haber habido especies similares a los humanos en Asia antes de la partida de nuestros parientes más conocidos en África. Según los restos encontrados, esta nueva especie de homínido probablemente tenía alrededor de 1.22 metros de altura. Aunque era más pequeño que el Homo sapiens,
compartía otras similitudes con nosotros. Por ejemplo, tiene el mismo tipo de molar. También hay pruebas que parecen indicar que el Homo luzonensis evolucionó a partir del Homo erectus, que es otro precursor de la humanidad. ¿Cómo pone esto en duda nuestra imagen actual de la evolución humana? Bueno, se piensa principalmente que los homínidos emigraron a Asia desde África en dos oleadas separadas. La primera oleada fue el Homo erectus, la segunda oleada fue el Homo sapiens. Los científicos solían pensar que el Homo erectus era el único homínido del bosque en Asia antes de que llegara el sapiens, pero si Homo luzonensis también estuviera allí, entonces necesitamos una imagen diferente. Los científicos aún no están seguros de esto, pero definitivamente será un tema de discusión en los próximos años. Número 4. Artefactos alienígenas aztecas. Hace unos años, un grupo de investigadores afirmó haber descubierto un tesoro de artefactos arqueológicos aztecas que parecen representar imágenes de extraterrestres. La cultura azteca se ha prestado para muchos hallazgos arqueológicos impresionantes a lo largo de los años. Hemos descubierto algunas de sus tumbas, sus templos y sus silbidos de muerte, entre muchas otras cosas. Pero si estos nuevos artefactos son legítimos, entonces no solo es interesante desde un punto de vista arqueológico, sino también desde un punto de vista extraterrestre. Supuestamente, se descubrieron alrededor de 400 artefactos. No han sido fechados, pero las fuentes dicen que el brillo que muestran es emblemático de la forma en que los aztecas sellaron sus rocas. Pero más impresionantes que su constitución son las figuras que representan. Muchas de estas piedras parecen mostrar imágenes de platillos voladores y figuras angelicales parecidas a extraterrestres, que aparentemente son adorados por figuras humanas. Algunos de estos artefactos tienen literalmente la forma del ovni clásico, y uno de ellos incluso tiene una pequeña figura alienígena en el centro. También hay cascos de piedra que tienen forma de cabeza alienígenas. Ahora bien, estos artefactos no parecen haber sido verificados por ninguna autoridad arqueológica, pero tampoco han dicho de manera concluyente que no son reales. Ojalá en los próximos años podamos encontrar más información sobre las circunstancias de este descubrimiento y de dónde vinieron. Número 3. Barco de Oseberg. Un humilde agricultor noruego se encontró con un notable hallazgo arqueológico completamente por accidente en 1903. Descubrió un barco vikingo totalmente intacto que también albergaba restos humanos y una gran cantidad de tesoros. Con los años, este barco pasó a llamarse Barco de Oseberg. Si bien no es el barco más grande, mide alrededor de 20 metros de largo. Es una locura que un artefacto tan inmenso no se haya descubierto durante tanto tiempo, e incluso entonces completamente por accidente. El tesoro dentro del barco también era notable por derecho propio. Por un lado, contenía el ahora famoso artefacto Buddha Bucket, que ha causado controversia en la comunidad arqueológica. La existencia de esta figura de Buda sugiere que los vikingos tenían interacciones con las comunidades asiáticas en ese momento, lo que significaría que su reinado fue mucho más amplio de lo que podíamos haber imaginado anteriormente. Las circunstancias del descubrimiento fueron asombrosas. El barco en sí estaba completamente cubierto por tierra que, a pesar de la humedad del suelo, en realidad ayudó a conservarlo en condiciones casi pristinas. Estaba tan bien conservado que todos los dibujos de la popa y la proa del barco aún son visibles después de varios siglos. De hecho, puedes ir a verlo por ti mismo en el Museo de Barcos Vikingos en Oslo. Número 2. Grutas de Longyu. Las grutas de Longyu son una serie de estructuras subterráneas cerca del pueblo de Xiyang-Beikum, en la provincia de Zhejiang, en China. Se cree que tienen al menos 2000 años, pero los científicos e investigadores no tienen idea de cómo se construyeron, para qué se usaron o incluso quién fue el responsable de ellas. Fueron descubiertas originalmente en 1992, con un total de 36 grutas que cubren un área de 30.000 metros cuadrados. Cada una está tallada a casi 30 metros en limolita sólida y contiene características como habitaciones, canalones y piscinas. Además de las cuestiones de construcción, también es peculiar cómo se tallaron con tanta precisión y por qué se mantienen en tan buenas condiciones. Las grutas se han inundado durante siglos hasta que el gobierno drenó muchas de ellas para poder explorarlas a fondo. Son una prueba de que hubo una civilización avanzada en la región en algún momento, aunque no se ha documentado ninguna. Parece que cada vez que los investigadores descubren cosas nuevas, también encuentran más preguntas que la ciencia no puede explicar. Número 1. Puerta de Plutón. La Puerta de Plutón ha sido conocida como la Puerta al Infierno, y por una buena razón. La puerta en sí está ubicada en Denizli Merkez, en Turquía, y emite una columna de gas tóxico. Hasta el día de hoy, si los animales se acercan demasiado, se encuentran con un destino trágico. Su propósito es completamente misterioso. ¿Por qué este aire es tan tóxico y para qué se utilizó? Bueno, resulta que el aire tiene casi un 53% de CO2, y también sabemos que este sitio se usó
una vez de manera ritualista para rendir homenaje a los dioses de lo que sea que haya debajo. Tan loco como es este sitio arqueológico, es extraño pensar que no fue descubierto sino hasta 2013. Los expertos inmediatamente empezaron a pensar que el supuesto templo del inframundo se había descrito en algún lugar alrededor del año 500 después de Cristo, y curiosamente, la puerta de Plutón parecía coincidir con esta descripción. Los poetas de la época habían escrito sobre un extraño lugar donde todo lo que entraba moría por dentro. La puerta de Plutón estaba adornada por figuras con forma de chamán que inhalaban tanto gas que aparentemente eran inmunes a él. Probablemente estaban constantemente tropezando con él. En ese momento, podías comprar animales diminutos y arrojarlos por la puerta solo para verlos morir y petrificarse por dentro. A veces, estos sacerdotes llevaban toros adentro y luego retiraban sus cadáveres. Como sus narices estaban más cerca del suelo, los toros morían mientras los chamanes sobrevivían. Número 10. Tumbas imperiales de Xia Occidental. La dinastía Xia se considera la primera dinastía de China y las líneas entre la historia y el mito son bastante borrosas. No hay mucha evidencia arqueológica que se remonte al principio, pero lo que los investigadores han encontrado son algunas tumbas imperiales muy impresionantes. Establecida en lo que ahora es el noroeste de China, la dinastía Xia Occidental existió desde el 1038 hasta el 1227 después de Cristo. Antes de que la Xia Occidental existiera, hay registros históricos que hablan de una inundación gigante que destruyó el área alrededor de 1920 a.C. El primer emperador legendario luchó por controlar las inundaciones, y el que pudo ayudar a controlar el agua se convirtió en el próximo emperador. Lo poco que se sabe sobre los fundadores del imperio se basa en excavaciones limitadas que han llevado a cabo en su lugar de enterramiento imperial. Situados al pie de la montaña Elan en el desierto de Gobi, los mausoleos de la dinastía constituyen un enorme complejo funerario de la dinastía. Hasta la fecha, solo se han excavado un mausoleo y se ha relacionado con el primer emperador del reino, Jin Shong. Con una superficie de unos 50 kilómetros cuadrados, las tumbas imperiales de Xia Occidental incluyen 9 mausoleos imperiales, 254 tumbas más pequeñas, un gran complejo de edificios y más de 10 hornos de ladrillos y tejas. Este lugar fue dejado atrás por la civilización Tangut, que ahora se ha ido. La ubicación no fue descubierta por varios exploradores a principios del siglo XX, sino hasta que finalmente llamó la atención de un arqueólogo que capturó el sitio en una fotografía aérea durante la década de 1930. La dinastía Xia Occidental llegó a su fin cuando los mongoles la invadieron y destruyeron durante el siglo XIII. Lamentablemente, su historia quedó oscurecida por la destrucción de la arquitectura y los registros escritos de la cultura. La mayor parte de lo que saben los expertos se aprendió hace relativamente muy poco durante el siglo XX. Número 9. Piezas de juego enterradas. Mientras excavaban un edificio antiguo en el sitio de Tel Kedesh, en Israel, en 2008, los arqueólogos encontraron una colección desconcertante de pertenencias personales. Se trataba de un grupo de artefactos que fueron enterrados bajo un adoquín durante el siglo II a.C. Los artefactos incluían una estatuilla de terracota del dios Eros, también conocido con el nombre romano de Cupido, una horquilla de hueso, 2 instrumentos de escritura de metal y 23 piezas de juego de vidrio. La mayoría de los artículos eran de alta calidad, también estaban bien conservados, lo que indica que fueron enterrados deliberada y cuidadosamente. ¿Pero por qué? Los arqueólogos estaban especialmente interesados por las piezas del juego de vidrio. Es inusual encontrar tantas piezas de juego juntas, salvo por la rara excepción de la tumba de un niño. Se encontraron 18 piezas redondas para jugar mancala y 5 piezas de knucklebone, todas juntas. La arqueóloga Adi Ehrlich emprendió la búsqueda de más respuestas y encontró una pista en un texto antiguo. Contaba la historia de una joven llamada Ipe, que depositó sus preciadas piezas de juego en el suelo como ofrenda a la diosa Artemisa en la época de su boda. Si bien se desconoce el autor exacto del cuento, su nombre era Antípater y alguien con ese nombre vivió cerca de la ciudad de Sidón a finales del siglo II a.C. Los hallazgos presentan la posibilidad muy realista de que el tesoro de Tel Kedesh perteneciera a Ipe. Número 8. Tablilla de la Torre de Babel. Según uno de los mitos de la Biblia, después del Gran Diluvio, un grupo de personas se estableció en Babilonia. Decidieron construir una torre que se extendiera hasta el cielo para hacerse un nombre, conocida como la Torre de Babel. En ese momento, todas las personas hablaban un solo idioma, pero Dios vio esa torre y pensó, si mi gente puede construir esta estructura magnífica con un solo idioma, imagínate lo que podrían hacer con más, así que revirtió su discurso y les hizo hablar muchos idiomas. La historia se ve a menudo como una forma de explicar por qué la gente
habla diferentes idiomas. La existencia o no de la Torre de Babel es un tema muy debatido entre los estudiosos. El doctor Andrew George, profesor de Babilonia en la Universidad de Londres, afirma que ha encontrado pruebas sólidas que prueban de la existencia de la torre. Descubrió una tablilla horneada en la ciudad de Babilonia que muestra al rey Nabucodonosor II, que gobernó Babilonia hace 2500 años, junto a un zigurat de 7 pisos. Este edificio tan real puede haber inspirado la historia de la Biblia porque en ese momento la estructura había sido la cosa más impresionante construida en kilómetros y kilómetros a la redonda. Es una de las 4 únicas representaciones del rey que se conocen. Además, la tableta contiene un relato de la construcción de la torre. Descubierta hace más de un siglo aproximadamente a 129 kilómetros al sur de la ciudad de Bagdad, entre las ruinas de Babilonia, muestra evidencia de que algunos investigadores creen que es la Torre de Babel. El Dr. George dice que la tablilla describe la contratación de trabajadores de varias regiones diferentes, incluido el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. No todos los expertos están de acuerdo con el análisis del Dr. George. Otros investigadores señalaron que el reinado de Nabucodonosor II no coincide con la línea de tiempo de la Biblia, que sostiene que la Torre de Babel fue construida durante el tercer milenio antes de Cristo, mucho antes del gobierno del rey. Por lo tanto, si la Biblia es precisa, entonces la tablilla puede no describir la Torre de Babel. Número 7. Tumbas medievales galácticas. Los arqueólogos anunciaron recientemente el descubrimiento de más de 10.000 tumbas islámicas medievales de la región de Kassala, en el este de Sudán. Un estudio sugiere que los entierros están dispuestos en oscuros patrones galácticos. Los investigadores notaron de inmediato que los entierros agrupados tenían sentido según el entorno, pero se preguntaron si había un significado más profundo detrás de su ubicación. El equipo examinó el diseño de las tumbas utilizando imágenes de satélite y un método llamado proceso de cúmulos Neyman Scott, que se desarrolló originalmente para estudiar los patrones especiales de las estrellas y galaxias. Es la primera vez que los arqueólogos deciden usar esta técnica en la Tierra. Descubrieron que había grupos más pequeños de entierros alrededor de varias de las llamadas tumbas de los padres, lo que refleja el carácter sagrado de los lugares para las personas que enterraron a sus difuntos allí. También encontraron tumbas en mayor número en lugares con más acceso a materiales de construcción y topografía favorable. Lo más probable es que los cementerios pertenezcan al pueblo seminómada Beja, que todavía vive en la región en la actualidad. Debido a que se han excavado muy pocas de las tumbas, hay mucho más por descubrir aquí. Número 6. La identidad del hombre rudo. El gigante de Cerne Abbas, también llamado el hombre rudo, es una gran obra de arte tallada en el paisaje en la cima de la colina en Dorset, en Inglaterra. Los investigadores se han preguntado durante mucho tiempo sobre la identidad del geoglifo de 55 metros, que está equipado con un falo de 11 metros. El gigante ha sido durante mucho tiempo un ícono de la fertilidad, y la leyenda afirma que una pareja tendrá éxito reproductivo si realiza alguna hazaña en la parte superior de la entrepierna del geoglifo. Pero hasta hace poco los expertos no estaban seguros de si la obra de arte era realmente un símbolo de fertilidad en la Edad de Bronce, o si era quizás una representación romana de Hércules o incluso una parodia de Oliver Cromwell, un político del siglo XVII que dirigió ejércitos contra el rey Carlos I durante el siglo XVII durante la Guerra Civil Inglesa. En el año 2020, los científicos tomaron muestras de los codos y los pies del gigante. Determinaron que su creación estaba en algún momento entre el 700 y el 1100 después de Cristo. Es la única figura de tiza en la región que se ha fechado a finales de los períodos sajones o medievales tempranos. Este fascinante descubrimiento deja persistentes preguntas sobre el hombre y los muchos otros geoglifos de tiza que se encuentran en todo el sur de Inglaterra. Se sabe muy poco sobre la obra de arte, que incluye un caballo de 110 metros de largo, monumentos de guerra, un pájaro kiwi gigante y más. El geoglifo más antiguo se remonta a unos 3000 años y aunque sobreviven más de 30, hasta 60 han desaparecido con el tiempo. La razón de su creación es un misterio. Sin embargo, la gente ha mantenido cuidadosamente muchos de los geoglifos de una generación a la siguiente, asegurándose de que no se desmoronen o se oscurezcan. Dado a que se desconoce su significado original, la gente se ha tomado la libertad de hacer sus propias historias y asignar significados a las colosales imágenes a lo largo de los siglos. ¿Cuál crees que fue el propósito de estos glifos antiguos? ¿La fertilidad? ¿Un graffiti gigante? ¿O algún otro propósito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 5. Cestas de frutas antiguas. Una vez que fue el puerto más grande de Egipto, la antigua ciudad de Tonis Heracleon comenzó a desaparecer durante el siglo II a.C. cuando se hundió parcialmente bajo las aguas en la bahía de Abukir, cerca de la actual Alejandría. Tonis Heracleon se sumergió aún más en el siglo VIII después de Cristo, en medio de una serie de desastres naturales, incluidos un terremoto y maremotos. Las ruinas de la ciudad fueron redescubiertas hace unos 20 años por el arqueólogo marino francés Frank Godiot. Todavía se están haciendo
descubrimientos en el sitio y los investigadores anunciaron recientemente que encontraron cientos de artefactos de bronce y cerámica, así como cestas de mimbre que datan del siglo IV a.C. Después de permanecer intactas durante más de 2000 años, las canastas todavía estaban llenas de semillas de uva y una fruta de palma llamada dome, que los antiguos egipcios consideraban sagrada. Godio cree que las cestas y la fruta pueden haber sobrevivido porque originalmente fueron colocadas en una habitación subterránea, tal vez como parte de un funeral o rito de entierro. Un túmulo funerario y ofrendas de una tumba que se encuentran cerca hacen que la teoría de Godio parezca más probable. La evidencia de un ritual de quema en el sitio indica que a las personas se les prohibió ir allí y estuvo sellado durante siglos antes de que Tonis Heracleon fuera tragada por el mar. Godio dice que el sitio parece haber sido usado solo una vez, pero la razón es un misterio. Espera a que los artefactos encontrados en el sitio ayuden a responder esta pregunta importante. Y ahora el número 4. Pero primero quería darles un gran saludo a todos por apoyar el canal. Muchas gracias. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Trigonometría temprana. A los antiguos griegos se les atribuye el mérito de haber inventado los fundamentos de la trigonometría moderna, pero un nuevo descubrimiento indica que los babilonios pueden haberla utilizado 1500 años antes. Un nuevo estudio describe cómo el matemático australiano Daniel Mansfield llegó a esta conclusión al examinar una serie de números extraños en un antiguo fragmento de tablilla de arcilla conocido como Plimpton 322, creado en la antigua Mesopotamia en algún momento entre 1822 y 1762 a.C. El artefacto ha dejado perplejos a los expertos durante mucho tiempo desde su descubrimiento. En 1945 los investigadores dijeron que la tableta parece contener evidencia de una forma primitiva de trigonometría. Mansfield trató de probar su teoría de este tipo de matemáticas que se desarrolló para adaptarse a la necesidad de marcar límites durante el auge de la propiedad privada. Encontró respuestas en la tablilla C427, una tablilla que se hizo en el actual Irak entre 1900 y 1600 a.C. y describe la venta de un terreno y contiene información extremadamente precisa sobre sus límites. Junto con la tablilla Plimpton 322, parece que los babilonios desarrollaron geometría para crear líneas perpendiculares precisas. Mansfield respaldó las afirmaciones con el apoyo de textos culturales, incluida una descripción de una escriba senior regañando a una escriba junior por calcular dimensiones incorrectamente. Si bien la hipótesis de Mansfield sigue sin ser probada, presenta un argumento sólido que justifica más investigaciones sobre la posibilidad de que los babilonios vinieran antes que los griegos con los desarrollos matemáticos. Número 3. Arte rupestre neandertal. Tendemos a pensar que los neandertales son extremadamente primitivos y poco inteligentes, pero un número creciente de descubrimientos en los últimos años apunta hacia lo contrario. Tomemos, por ejemplo, una nueva investigación que concluye que los neandertales crearon el arte rupestre. El estudio se centra en el pigmento ocre rojo que se encuentra en las estalactitas de una cueva española, que los científicos concluyeron que no terminaron allí de forma natural. En cambio, los neandertales utilizaban métodos llamados salpicaduras y soplado para aplicar el pigmento a las estalactitas hace unos 60.000 años. Los hallazgos se produjeron inmediatamente después de un estudio en 2018 que afirma que los neandertales pintaron las paredes de las cuevas en España hace 65.000 años antes de que los humanos habitaran Europa. Pero el estudio fue controvertido, especialmente porque otro artículo afirmó que el ocre rojo podría haber llegado a las paredes de la cueva de forma natural. La nueva investigación profundizó más sobre el tema y encontró que las marcas son consistentes con actividades creadas por el hombre, lo que se suma a la comprensión de que nuestros primos prehistóricos eran más inteligentes y talentosos de lo que históricamente les habíamos dado crédito. Parece que a ellos, como a nosotros, también les gustaba personalizar interiores. Número 2. Monumento a Tikal. Los arqueólogos están descubriendo cada vez más sitios que están enterrados en la tierra y ocultos bajo el espeso follaje, gracias a la avanzada tecnología de escaneo láser conocida como LiDAR. A principios de este año, un equipo identificó una estructura hecha por humanos enterrada y oculta en una colina en la antigua ciudad-estado maya de Tikal, en la actual Guatemala. La estructura resultó ser una pirámide que forma parte de un antiguo vecindario lleno de edificios muy diferentes al resto de Tikal. Su forma, orientación y otras características arquitectónicas se asemejan más a las culturas encontradas en la antigua ciudad de Teotihuacán, que se encuentra a más de 1.287 kilómetros al oeste en lo que hoy es la Ciudad de México. Una mirada más cercana al sitio reveló lo que parece ser una réplica de la Ciudadela, una plaza enorme en Teotihuacán. Fue recreada con un detalle asombroso según los investigadores.
El hecho de que hicieran un descubrimiento tan innovador en Tikal, uno de los sitios excavados más extensamente en el mundo, muestra cuán útil es LiDAR cuando se trata de encontrar gemas arqueológicas no detectadas en lugares donde las imágenes de satélite generalmente fallan, incluso en la espesa zona central de la selva americana. La siguiente pregunta que deben responder los investigadores es por qué se implementó en Tikal un monumento parecido a la ciudadela de Teotihuacán. Una posibilidad es que las ciudades cosmopolitas del pasado fueran ollas de fusión, como lo son hoy según el geógrafo Thomas Garrison. En otras palabras, las personas de diferentes orígenes culturales, costumbres e idiomas se reunieron en el sitio para participar en rituales que expresaban valores compartidos mientras conservaban sus orígenes separados. Número 1. Tumbas reabiertas. Hace aproximadamente 1400 años, las personas que vivían en Europa desarrollaron la aparente costumbre de reabrir los entierros y recuperar ajuares por razones que los expertos aún no han determinado. En un nuevo estudio, los científicos examinaron 5 regiones del continente donde sabían que esto sucedía. Descubrieron que entre los siglos 6 y 8, la gente cavaba tumbas y se llevaba los objetos que no parecen ser objetivo de robos típicos de tumbas. Los broches de mujer y las espadas de hombre se encontraban entre las mejores opciones para los objetos que se sacaban de los entierros. Mientras tanto, la gente dejaba objetos valiosos en las tumbas, incluidas cosas hechas de metales preciosos como plata y oro. Lo que es más común y desconcertante es que los objetos extraídos de las tumbas a menudo estaban en malas condiciones, con poco o ningún valor práctico o económico según el equipo. La gente suele cavar tumbas una generación después del entierro de una persona fallecida. En palabras de los investigadores, el período de tiempo más frecuente para la reapertura fue después de la descomposición de los tejidos blandos, pero antes de que cualquier contenedor de madera se derrumbara o se llenara de sedimento. Solo se necesitaban unos pocos años para que un cuerpo alcanzara ese nivel de descomposición. Los expertos propusieron que las personas tenían diferentes razones para hacer esto y que sus motivaciones variaban de un lugar a otro dependiendo de las preocupaciones locales y la comprensión de la muerte y los ritos funerarios. Los objetos que la gente tomó pueden haber tenido valor simbólico, especialmente considerando cómo las espadas y los broches se transmitían de padres a hijos como reliquias. Cualesquiera que fueran las razones, la tradición de reabrir las tumbas duró poco. Después de alcanzar su punto máximo durante el siglo VII, la costumbre se desvaneció con bastante rapidez. No todos los investigadores están de acuerdo con la conclusión del estudio de que el ajuar funerario tenía significado simbólico, o con la determinación de que los entierros se reabrieran unos pocos años después. Debido a que los cuerpos y los ataúdes se descomponen a diferentes velocidades según el entorno, es difícil decir cuánto tiempo después de la muerte de alguien su familia desenterró su tumba. Este fue el primer estudio que examinó la tradición de apertura de tumbas en toda Europa en su conjunto, en lugar de desde una perspectiva de ubicación específica, lo que hace que la investigación sea valiosa por derecho propio. Gracias por ver el video y no olvides darle me gusta. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.